Ahora vamos a continuar con el segundo día de la fiesta de tabernáculos. Vamos a Génesis 3. Ahora, antes de meternos en esto, hay ciertas cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Y hay cosas que sabemos que no sabemos. Nosotros sabemos que Dios estaba en el jardín del Edén. Sabemos que Adán y Eva moraban en el jardín del Edén. Obviamente Dios tenía su lugar en el jardín del Edén y Adán y Eva tenían su lugar en el jardín del Edén. Ahora, ¿qué tanto tiempo vivieron ahí antes de que lleguemos al capítulo 3? No sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios nunca sujeta a una persona a la prueba de lo que ellos vivieron aquí sin el conocimiento de la verdad primero. Ahora, esto no significa que ellos recibieron el conocimiento completo del plan de Dios. No, no tenían el conocimiento completo del plan de Dios. Pero ciertamente fueron enseñados la ley de Dios por Dios mismo. Y lo que Dios les había ordenado que hicieran era una ley. Entonces, antes de que la serpiente viniera, antes de que Dios dejara a la serpiente que viniera al jardín del Edén para probar a Adán y Eva, ahora, ya que Dios da el libre albedrío, tiene que haber ciertas circunstancias para probar que nosotros vamos a hacer lo correcto. Porque hay el bien y hay el mal. Y hay lo correcto y lo incorrecto. Ahora nosotros podemos ver por la generación en la que estamos viviendo el día de hoy, cuando tenemos una generación que no es enseñada lo que es correcto de lo que es incorrecto, el bien del mal, sino que son enseñados a amarse a sí mismos. Y cada persona se vuelve una entidad solamente para sí mismo. En otras palabras, se vuelven cada persona Dios en su propia mente, porque ellos deciden en su mente qué es lo bueno y lo malo, y qué es lo correcto y lo incorrecto. Ahora, vamos a ver qué es exactamente eso lo que le sucedió a Adán y Eva. Porque Dios no iba a dejar que la serpiente llegara hasta que tuvieran el conocimiento ellos, Adán y Eva. Ahora, el punto es que no importa qué tanto tiempo haya sido, no importa qué tanto haya sido desde que desde que Adán y Eva fueron instruidos. A nuestros hijos les decimos desde muy pequeños. Les decimos, no hagas esto. Pero si lo hacen y se meten en problemas, entonces ¿qué sucede? Todo se vuelve una pelea. Y la disciplina tiene que venir por la infracción de lo que se cometió. Y esto es un principio común que encontramos en todas partes, porque Dios es quien ha establecido lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Pero aquí está que dice quien decide lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, lo que es bueno, Él lo puso en su ley para que nosotros lo hiciéramos. Y lo que es maldad es el desobedecer su ley. Al final de cuentas, esa es la maldad.
Ahora, las tres palabras que siempre debemos de recordar es obedece a mi voz. Obedece mi voz. Y mientras vamos viendo todo esto, en lo que vamos a seguir estudiando aquí acerca del lugar de la morada de Dios, tenemos que recordar estas tres palabras, obedece mi voz. Y bueno, Dios se apareció con Adán y Eva, Él platicaba con Adán y Eva. Y, y nosotros vemos que también Dios también habló con Moisés. Y Moisés también ah, eh, Dios le dijo a Moisés, nadie puede ver a mi gloria, nadie puede ver mi cara y vivir, porque ningún ser humano puede ver la gloria de Dios, Dios en toda su gloria y vivir. Ahora, si Dios se reduce para aparecer como un ser humano, entonces puede hablar con los seres humanos, puede hablar con usted, puede hablar, eso fue lo que sucedió aquí con Adán y Eva, eso fue lo que sucedió con Moisés, con Abraham. Aquí en Génesis 3, versículo 1, dice, ahora la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, es verdad. ¿Y por qué se fue tras la mujer? No sabemos. Ahí estaba, no sabemos. Y vamos a ver que Ad- Adán pudo haber parado todo esto, pero no lo hizo. Es verdad que Dios ha dicho y retó a Dios. No comerán de ningún árbol del jardín. Realmente está mintiendo. Ahora, si nosotros sabemos lo bueno de lo malo, pues sabemos distinguir lo bueno de lo malo, cuando escuchamos algo malo, algo falso, ¿qué debemos de hacer? Corregir eso. Y eso vamos a leerlo aquí. Y Eva sí corrigió a la serpiente. Versículo 2, y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Ahora, la, la frase aquí que dice que no lo tocarán, eso probablemente fue instrucción adicional de Dios. Hay algunas personas que han dicho, no, Eva le añadió eso. Y no tenemos ninguna prueba de que eso haya sido cierto, de que Eva lo haya añadido. Ahora, la maldad siempre, siempre tiene una respuesta. Así es de que si no estamos preparados y no estamos arraigados en la roca, no vamos a estar firmes. Eso fue lo que le sucedió a Eva. ¿Por qué? Dijo a la serpiente, la mujer, al morir, ciertamente no morirán. Versículo 5, porque Dios sabe. Ahora está acusando a Dios. Y le está diciendo, diciendo a Eva, es que Dios está escondiendo algo de ti que tú tienes que saber, que tú tienes que conocer. Y esto nos dice, cuando alguien viene con una acusación en contra de la palabra de Dios, tengan cuidado, porque se pueden meter en muchos problemas. Porque Dios sabe que en el día en que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos. Todos quieren conocimiento nuevo y el secreto que nadie sabe. Todos, ¿cierto? Entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios. ¡Wow! Ahora, Dios se apareció con ellos, yo creo que algo más como un ser humano. No en toda su gloria, no en poder. Así no fue como se presentó Dios. Dice, y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. En otras palabras, en lugar de seguir los mandamientos de Dios y las reglas de Dios,
Tú puedes hacer tus propias reglas. Tú puedes decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y miremos lo que ha pasado, lo que le ha pasado al mundo desde entonces por esta misma decisión que tomaron aquí. Y nada ha cambiado desde entonces. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ella estaba con curiosidad. Y cuando la mujer, versículo 6, vio que el árbol era bueno para comida y que era placentero a los ojos y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió. Y nada le sucedió. También le dio a su esposo con ella. Entonces él estaba ahí con ella. Y dice, y él comió. Ahora, esto nos muestra lo siguiente, que cuando el jefe de la familia, el jefe de la casa, que es incorrecto, que no debe suceder, no debe seguir con eso, no puede dejar eso que suceda. Y esto realmente aplica a toda la historia de la humanidad. Y él comió. Y los ojos de ambos fueron abiertos. Y fueron abiertos para ver la maldad. Y fueron cerrados para poder ver el bien. Y supieron que estaban desnudos. Ahora, todo lo que causó que fueran las cosas de esta manera, no sabemos. La única manera que podemos tener algún entendimiento de esto es ver a la generación que tenemos hoy en día aquí, que creen que todo lo que tiene que ver con la sexualidad está bien, pero no es cierto. Eso no es cierto hoy y nunca ha sido cierto, ni siquiera desde el principio. Es que no sabemos realmente lo que sucedió, pero lo que sí sabemos es que Satanás siempre, siempre pervierte la sexualidad. Y lo que ha hecho el día de hoy es probablemente también lo que ha hecho desde el principio. Y cosieron hojas de higos e hicieron cubiertas para sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando, porque cuando uno hace algo malo, siempre está tratando de cubrir su pecado. Y aquí se estaban cubriendo con hojas de higos. Pero esto, ¿acaso realmente cambió las circunstancias de lo que habían hecho? No, no. Pero el comer, al haber comido del fruto prohibido, cambió las circunstancias y Dios sabía. Versículo 8, y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día. Y eso significa que Dios estaba viniendo por donde Él moraba, ahí en el jardín del Edén, hasta ellos. Y Él sabía lo que ellos habían hecho. Obviamente Él sabía lo que habían hecho. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Ahora, lo que sí sabemos es que nada puede ser ocultado de Dios. Nada se puede ocultar de Dios. Cualquier secreto va a ser conocido, ¿verdad? Se va a gritar desde las azoteas lo que se habla en secreto. Va a ser expuesto para ver la maldad del pecado. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque se estaban escondiendo. Ahora, sabemos que no nos podemos esconder de Dios. Nunca realmente nos podemos esconder de Dios. Porque todo lo que hacemos se graba en el espíritu del hombre. Entonces dice que Dios sabe de cualquier manera. Y, y dijo,
Y él dijo, esto es Adán, el versículo 10, te oí caminando en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Y entonces me escondí. Y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí podremos agregar, no solamente desnudo, sino con miedo, con temor. ¿Has comido del árbol del cual te ordené que no deberías comer? Porque él quería saber si Adán le iba a confesar, le iba a decir la verdad. Pero ¿qué sucede cuando nos agarran en alguna mentira? Y uno no quiere admitir que uno lo hizo o que uno fue responsable. ¿Qué hace la naturaleza humana? ¿Y qué hace siempre, qué hace que Satanás siempre a las personas siempre hacen que acusen a otra persona? Pero la verdad es que todos nosotros, desde Adán y Eva, a todos los seres humanos a través de la historia, todos hemos sido responsables por nuestras propias decisiones y elecciones. ¿Por qué no les dijo, bueno, yo comí de ello porque yo fui débil, porque yo cometí un error? No dijo eso. Ya que no respondió la pregunta, Dios le preguntó, ¿has comido del árbol el cual te ordené que no deberías comer? Y el hombre dijo, la mujer que me diste, la mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. La pregunta es, Adán, ¿por qué no lo rechazaste? Porque pudo haber rechazado eso, pero no lo hizo. Y el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Ahora, ella tampoco estaba dispuesta a aceptar lo que había hecho, ¿verdad? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y es cierto, la serpiente le engañó, ella estaba engañada. Pero, entonces aquí viene el juicio de Dios. Todo pecado requiere el juicio. Y hay una pena, una paga por ese pecado. Y en este caso, era tan importante que afectó a toda la humanidad a través de toda la historia, hasta el día de hoy, y todavía más allá del día de hoy. Pensemos en esto. Por eso es importante que entendamos lo siguiente. ¿Cómo, cómo usted cree que fue la iglesia? Fue totalmente destrozada porque hubo personas en la iglesia que sabían que había cosas que estaban mal y Dios tenía que traer un castigo sobre, sobre ellos. Y así justamente como Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios también quitó muchas veces a través de la historia a la iglesia. La tuvo que reducir a poco. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Por eso esto es importante. Ahora, Dios trae su juicio comenzando con la serpiente. Y su juicio, como, como vemos, mientras vamos avanzando en la fiesta de los tabernáculos y vamos llegando al final de la fiesta de tabernáculos y el último día, el último gran día, es que el castigo de Satanás va a ser conocido. Y aquí es el principio de ello. Versículo 14. Y el Señor dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Eres maldita sobre todo el ganado, sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y tú,
ni entre su semilla y tu semilla. Y es cierto, siempre ha habido las serpientes y las mujeres, bueno, los seres humanos en realidad siempre han sido una división, ¿verdad? Pero aquellos que aman a Satanás, también ellos sí aman las serpientes, ¿no? Podré enemistad sobre tú y tu semilla, su semilla y tu semilla. Y es una profecía acerca de Jesucristo. Y esto proyecta todo el tiempo hacia adelante, realmente 4000 años después de esto. Y es por eso que estos capítulos al principio de la Biblia son muy importantes. ¿Y quién fue quien realmente mató a Cristo? ¿No fue acaso Satanás? Sí. Y cuando él lo hizo, él pensó que le había ganado. Pero, pero Cristo fue resucitado entre los muertos. Porque el plan de Dios va a continuar hacia adelante. Y va a llevarse a su conclusión para todos, para el bien de todos. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Y esta es una profecía de la crucifixión. A la mujer, él dijo, incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. Y esta es la razón por la cual las madres tienen que estar especialmente alerta y fuerte y amorosas y estarles enseñando a sus hijos desde que son bebés lo que es correcto. Porque si usted no le enseña a sus niños, usted va a tener muchos dolores. Usted va a tener muchos dolores porque cuando están creciendo, no solamente cuando nacen. Porque si usted no los corrige, si usted no los enseña, usted va a tener mucha miseria y muchas penas, como esta generación en la que estamos viendo ahora. Incrementaré grandemente tus dolores de concepción. En dolor darás a luz hijos. Tu deseo será hacia tu esposo y él gobernará sobre ti. Y el esposo es la cabeza de la esposa. Esa es la manera que Dios lo hizo. Y Adán le dijo, versículo 17, porque has oído la voz de tu esposa en lugar de escuchar la voz de Dios para obedecer mi voz. Y has comido del árbol, del cual te ordené no comerás de él. La tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella. Y también, y es este dolor, ¿verdad? La mujer va a tener dolor, el hombre también va a tener dolor. Y en dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora vamos a ver qué tanto vivieron. Versículo 18, también te dará a luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo. En el sudor de tu cara comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y a polvo volverás. Ahora vamos aquí al capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5. Vamos a ver, no nos dice qué tantos años vivió Eva, pero sí nos dice acerca de Adán. Versículo 1 de Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, en el día que Dios creó al hombre. Él los hizo en la semejanza de Dios. Él los creó hombre y mujer, y los bendijo. Y él llamó sus nombres Adán, ¿verdad? El señor y la señora Adán, en el día cuando fueron creados. Ahora, no tienen que repetir las mismas cosas porque ya están en el capítulo 3. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su propia semejanza, tras su propia imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, la muerte de Abel
Es cuando ellos tenían 135 años. Y esos son muchos, muchos años. Y, 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 y no sabemos, no sabemos, ¿verdad? ¿Qué sucedió en todos esos años? Pero lo que vemos aquí, bueno, vamos a Génesis 3, a terminar Génesis 3 antes de ir también a otro versículo en el capítulo 4. Génesis 3, versículo 20. Y Adán llamó el nombre de su esposa Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes, de todos los hijos. Ahora, ¿cuántos hijos tuvieron? Bueno, lo que más sabemos es lo que escribió Josefo en su libro de la historia del pueblo de Israel, que parece que tuvieron 56 hijos. Ahora, en ese tiempo, ya que todos los genes estaban, estaban variantes, lo que sin lugar a dudas causó cualquier raza o color de los hijos que nacerían. También hacía que nacieran varones y hembras para que ellos se casaran. Y así estableció también todas las razas de los pueblos. ¿Y por qué Adán y Eva? Porque tuvieron probablemente 56 hijos e hijas. Y eso obviamente es solamente una especulación. No lo podemos comprobar. Pero tuvo que haber sido algo así, es una suposición. Ahora, versículo 21 del capítulo 3. Y para Adán y su esposa, el Señor Dios hizo abrigos de pieles y los vistió. A lo mejor esto fue hecho de cabras y quizás esto haya sido una ofrenda por el pecado, por lo que hicieron. Ahora, en realidad desde ahí fueron cortados de Dios desde ese tiempo en adelante. Ahora, antes de ello vivían en el jardín del Edén y tenían acceso a Dios todos los días, pero después de que fueron expulsados, aquí fue lo que sucedió. El versículo 22, y el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros para decidir bien y mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ahora, hasta el día de hoy incluso no comprendemos bien este versículo, a pesar de que sabemos de que cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén y sabemos que va a estar ahí el árbol de la vida. Ahora, ¿cómo funciona el árbol de la vida con, un, con seres espirituales? No sabemos, no sabemos, Dios no nos ha dicho porque nosotros tenemos que cuidarnos ahora para poder estar ahí, para poder ver qué es lo que significa el árbol de la vida para seres espirituales. Por tanto, versículo 23, el Señor Dios lo envió fuera del jardín a labrar la tierra de la cual había sido tomado. Y expulsó al hombre y colocó querubines al oriente del jardín del Edén y una espada llameante, la cual giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de vida. Ahora, simplemente les voy a dar una reseña de todo. Realmente todo el templo de Dios, el tabernáculo y todo está basado en realmente el jardín del Edén y esa puerta que estaba al oriente. Pero ese es un tema totalmente separado. Ahora vamos aquí a Génesis 4. Porque aquí en el capítulo 4 nos dice que ellos conocían acerca de las leyes de Dios. Y probablemente Dios estuvo con ellos, se reunió con Adán y Eva afuera del jardín del Edén para enseñarles ciertas cosas que ellos deberían de saber. Y ellos también tenían un sistema
de sacrificios con el cual probablemente comenzó con estos animales, con dos cabras o machos cabríos que fueron usados quizás para vestirlos. Génesis 4.1. Entonces Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y Dios y, y dijo, he adquirido un hombre del Señor. Mm. Y a lo mejor lo que Dios había prometido, ¿verdad? Que iba a ser su semilla. A lo mejor él pensó que este era la promesa que Dios había prometido, ¿verdad? Cuando la profecía de Cristo, pero no era. Y, y dio a luz de nuevo a su hermano Abel, y Abel fue cuidador de ovejas, pero Caín fue un labrador de la tierra. Pero hay leyes de Dios que fueron dadas al pueblo de Israel con respecto a las primicias del fruto de la tierra, a las primicias del ganado. Ahora, no dice aquí eso, pero lo deducimos en realidad. No está escrito aquí todo, pero lo deducimos por lo que Dios le dio a los hijos de Israel. Pero ¿cuáles eran las leyes concerniente a aquellas cosas que son labradas en la tierra? En las leyes a Israel, ¿qué se tiene que traer? Se tienen que traer los primeros frutos. Los primeros frutos que maduraban se tenía que traer una ofrenda a Dios y lo traían al sacerdote. Después, de todo lo que la producía la cosecha, el 10% también se iba a los sacerdotes. Y eso es lo que vemos con los hijos de Israel. Ahora, entonces cuando Caín no hizo lo que era correcto delante de Dios, él quebrantó la ley de Dios concerniente a lo que Dios le había mandado que trajera delante de Dios. Él trajo lo que él quiso. Pero tenemos que recordar este principio. Cuando nosotros nos decidimos que nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos que es correcto, en vez de hacer lo que Dios dijo que hiciéramos, que es lo correcto, nos vamos a meter en muchos problemas. Entonces vamos a leerlo aquí, versículo 3. Sucedió que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y lo guardó de él. Y esto nos muestra que aquí está la ley de los primeros frutos. Y el Señor tuvo respeto hacia Abel. Es la ley de los primogénitos, ¿verdad? Porque él tuvo respeto hacia Abel y su ofrenda, porque él respetó lo que Dios le había dicho. Pero no tuvo respeto hacia Caín y su ofrenda. Y Caín estuvo extremadamente enojado y su semblante cayó. Ahora pongamos atención aquí a lo que sucedió. Porque ahí estaba Dios, donde estaban haciendo esa ofrenda, y Caín se enceló de su hermano Abel, porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano, pero rechazó la ofrenda de Caín. Ahora, una pregunta. ¿Acaso porque usted peca o porque Dios dice que no es correcto y usted se enoja, acaso eso lo rectifica? ¿Eso lo hace correcto? ¿Lo hace bien? No, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando pecamos? Arrepentirnos. Ahora, las cosas hubieran sido totalmente diferentes si Caín se hubiera arrepentido y hubiera corregido y hubiera traído la ofrenda correcta del fruto de la tierra. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si haces bien, y eso es, si haces correctamente, ¿no serás aceptado? Por supuesto. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Y es muy interesante
lo que dice aquí. Vamos a examinarlo. Porque el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? Primera de, primera de Juan 3:4, ¿qué es? Es la transgresión de la ley. Pero no pudo haber sido pecado si no había ley. Donde no hay pecado, donde no hay ley, no hay pecado. Pero aquí le dice que el pecado está a la puerta, porque la ley ya estaba en efecto, y eso también nos muestra que aquellos que dicen que no había ley, desde Adán y Eva hasta los hijos de Israel en el monte Sinaí, están completamente equivocados. Y lo vamos a ver también aquí un poquito más adelante, están completamente equivocados. Porque Dios no puede, no puede traer un castigo si no hay una ley. Si, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. Está demostrando que todos los seres humanos, cuando pecan, deben sobreponerse. Y esto comienza con el arrepentimiento. Porque nosotros debemos gobernar sobre nuestras mismas mentes, nuestras propias mentes, sobre nuestras propias emociones, sobre nuestros propios sentimientos. Pero Caín no hizo eso. Versículo 8. Y Caín habló con su hermano Abel. Y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y no es acaso eso todo lo que todos aquellos que están dedicados a la maldad siempre hacen, se van en contra de los justos para deshacerse de ellos. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Este movimiento falso es una religión. Y lo quieren aplicar en todas las personas. Quieren que todos se comporten conforme a sus estándares. Pero ¿quién es el poder detrás de todo esto? Satanás, el diablo. Y continuando aquí, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dijo, no sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? Por supuesto que lo eres. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, ¿cómo, cómo es que hizo eso? Porque Dios sabía exactamente dónde había sido derramada la sangre de Abel, porque la vida está en la sangre. Y estaba realmente clamando a Dios esa misma sangre. Porque Caín no se arrepintió. Y aquí también algo que sucede y lo podemos ver en el día de hoy en el mundo. Hay algunos países que están totalmente malditos por su civilización, por sus religiones, por sus leyes, por la manera que viven. La tierra está maldita. Y vamos a leer lo que dice aquí, versículo 11. Ahora tú eres maldito de la tierra, la cual abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labras la tierra, ella no te dará su fortaleza, y serás un errante y un fugitivo sobre la tierra, un nómada, de un lugar a otro, quedándose por un tiempo hasta, hasta donde duren los recursos en ese lugar. Y Caín dijo al Señor, versículo 13,
Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Claro, todos aquellos que cometen crímenes terribles, no les gusta el castigo que se les tiene que dar. He aquí, tú me has expulsado de la faz de la tierra hoy. Ya no puede venir a la puerta del este del jardín del Edén. Fue expulsado, fue echado fuera. Dice, y estaré oculto de tu cara, y seré un fugitivo y un errante en la tierra. Y será que cualquiera que me encuentre me matará. Pobrecito, pobre Caín. Pero ¿qué le dijo el Señor? El versículo 15. Por tanto, quien quiera que mate a Caín, venganza será tomada sobre él 7 veces. Y el Señor colocó una marca sobre Caín, de modo que cualquiera que lo encontrase no lo matase. Ahora, ¿cuál es esa marca? No sabemos. Ahora podemos quizás especular. No sé si es que voy a tocar la campana. Voy a especular de cuál es esta marca. ¿Será acaso una cruz? No sabemos. Puede ser. Pero cualquier persona la vería. Y podrían verlo y decir, ese es Caín. Él mató a su hermano Abel. Y Caín salió de la presencia del Señor y vivió en la tierra de Nod, al oriente del Edén, lejos. Y luego Caín tuvo una esposa. Y Caín conoció a su esposa y ella concibió y dio a luz a Enoc y construyó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad según el nombre de su hijo, Enoc. Y construyó una ciudad en vez de estar de nómada, ¿verdad? Y bueno, ya no vamos a continuar esto, vamos a seguir mañana. Pero todo esto tiene que ver con el lugar de la morada de Dios. Porque Dios quiere estar con su pueblo. Pero las personas no quieren estar con Dios, quien les da, quien les da sus leyes. Así es que quiero que piensen en esto y que vean que es el, que el día de hoy es una maldición sobre todo el pueblo americano en el sentido religioso, porque tenemos el mismo patrón que tenemos aquí, que hacen sus propias reglas, que deciden las cosas y dicen que son de Dios, pero no lo son. Así es de que nos vemos entonces mañana. Que tengan un buen resto del día y una excelente noche hoy.